Gusto saludarles, chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando en estos días y hoy vamos a concluir con la sección de rectas paralelas, ¿sale? Entonces hoy vamos a demostrar tres teoremitas, aunque uno de ellos ya lo tienen en la tarea y probablemente ya lo hayan investigado. Vamos a demostrarlo porque me interesa mucho discutir algunas ideas alrededor de ese teoremita, ¿sale? Entonces, hoy, como les dije, vamos a demostrar tres teoremitas el día de hoy y con eso concluiríamos la sección de rectas paralelas. Posteriormente vamos a iniciar la unidad de cuadriláteros y obviamente las nociones de rectas paralelas nos van a servir de manera importante. ¿Por qué? Porque en esos cuadriláteros, por ejemplo, si tuviéramos un cuadrado, pues ahí se determinan obviamente rectas paralelas y además se están considerando perpendiculares a estas paralelas o paralelas a estas paralelas, entonces la relación que guardan entre ellas va a ser muy importante y determinará de alguna manera las características de las rectas, perdón, de los cuadriláteros, mejor dicho. Bueno, vamos a continuar, como les dije, voy a detener mi video con una intención simplemente de resguardar bien la calidad del video, ¿sale? Entonces, déjenme apagar esta parte. Y como les dije, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, lo que vamos a demostrar el día de hoy es el siguiente teoremita que está muy relacionado con los que ya estuvimos trabajando. De hecho, vamos a utilizar los que ya tenemos. Y si ustedes se acuerdan, nos quedamos en el teorema número 4. Entonces, vamos a demostrar ahora el teorema número 5. Teorema 5. Este teorema va a hablarnos de los ángulos colaterales internos entre dos rectas y vamos a demostrar, al igual que el teorema 1, primero que se determinen que la igualdad de los ángulos y posteriormente vamos a demostrar la condición de paralelismo, ¿sale? Entonces vamos a tener lo siguiente. Si dos rectas son cortadas por una transversal, son cortadas por una transversal y determinan, aquí viene la parte como del teorema número 1, ángulos colaterales internos, aunque obviamente si fueran externos, pues va a ser una demostración prácticamente idéntica. Y esto es importante, suplementarios. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes recuerdan, la característica que teníamos con respecto a los ángulos colaterales es que sumaban 180, pero aquí fíjense que lo que nos están dando es esa condición de los ángulos y lo que voy a demostrar en este caso, vamos a demostrar que las rectas, entonces las rectas, estas rectas que me mencionaron al inicio, estas que son cortadas por una transversal, son paralelas, ¿vale? Paralelas. Ok, entonces vamos a hacer nuestro dibujito, nuestra representación geométrica de la situación que tenemos planteada. Entonces aquí tengo dos rectas, en este caso no son paralelas, al menos en este momento. Obviamente yo las dibujo de una manera bastante conveniente porque me interesa ahora demostrar que van a ser paralelas, ¿sale? Lo importante que voy a considerar es que voy a tener dos ángulos colaterales internos, como este y este. Y estos dos ángulos les voy a llamar alfa aquí y beta aquí. Lo importante de ellos es que no son iguales, ojo. Entonces, este es mi transversal, este es L1, este es L2. Entonces, por hipótesis, tengo que L1 y L2 son rectas cortadas por la recta T, ¿sale? Entonces, tengo esas rectas que son cortadas por esta transversal. Y además me están dando que el ángulo alfa y ángulo beta son colaterales internos, Esta es la segunda parte de la hipótesis que me están dando. Y la tercera condición de la hipótesis es que me dicen que estos ángulos son suplementarios. Esta es la parte crucial. Si no me pudieran asegurar que fueran suplementarios, entonces se debilitan las hipótesis y obviamente ya no se cumpliría el teoremita, o mejor dicho, ya no se cumpliría la tesis, que en este caso, que tengo que demostrar que L1 es paralela a L2. Entonces, si se fijan, aquí lo que tengo es que ángulo alfa más el ángulo beta, o si quieren, vamos a ponerlo así, ángulo alfa más ángulo beta, esto suma 180. O si ustedes quieren verlo también, son igual a dos rectos, ¿sabes? Bueno, 2 por 90, vaya. Y la tesis de de este teorema implicará ahora demostrar que L1 es paralela a L2, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra demostración. Entonces,
como ustedes saben, el primer punto de nuestra demostración siempre son las hipótesis, ¿sale? Entonces no las voy a volver a escribir. Número 2, ahora, ¿qué consecuencias tengo de que alfa y beta son colaterales internos? Bueno, que están del mismo lado de la transversal y están por dentro de esas dos rectas que posteriormente voy a demostrar que son paralelas. ¿Sale? Ahora, también sé que ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Es igual a dos rectos, ¿sale? Ahora, si ustedes se fijan, como estoy trabajando con esas dos rectas y esa transversal, pues se van a determinar otros ángulos, ¿sale? Por ejemplo, este ángulo que puedo dibujar aquí, que le puedo llamar ángulo gamma, ahí lo vamos a poner gamma. Fíjense que es un ángulo que es adyacente al ángulo alfa, es decir, es colateral, está perdón, no colateral, adyacente, perdón, adyacente. Esto quiere decir que están en la misma recta y un lado de uno es el inicio del otro lado del ángulo, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, ángulo alfa y ángulo gamma, vamos a poner acá, son adyacentes, adyacentes. Y pues la justificación de eso, pues básicamente es por la definición de ángulos adyacentes, ¿no? O sea, ahí sí ya ustedes se podrán dar cuenta que justifico con base en lo que voy notando, ¿no? Ahora, si ángulo alfa y ángulo gamma son adyacentes, esto quiere decir que están en la misma recta, están sobre una misma recta y además un lado de uno es el inicio del otro. Ahí está, fíjense. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, obviamente, ¿qué consecuencia tengo de que sean adyacentes? Pues suman 180, ¿no? Porque están en una misma línea. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo gamma suman 180. Y esto porque la suma de dos ángulos adyacentes, es igual a 180. También pudieran poner ahí como justificación, pues con la misma definición de ángulo adyacente, o sea, no hay ningún problema en términos de la justificación. Obviamente tiene que estar justificada, esa es la parte importante de todo esto. Entonces, ahora fíjese también que por hipótesis yo tenía o ya tenía dado que el ángulo alfa y el ángulo beta suman 180. Entonces, dado que este suma 180 y esta suma también suma 180, esto quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo gamma es igual al ángulo alfa más el ángulo beta. ¿Sí? Entonces lo único que hice aquí fue por transitividad, o sea, es la propiedad transitiva. Transitividad. O sea, realmente la justificación de eso es si una cantidad es igual a una segunda y la segunda es igual a la tercera, entonces la primera y la tercera son iguales. Entonces aquí ustedes se podrán dar cuenta que lo que me resta hacer es pura álgebra. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa y el ángulo alfa se pueden simplificar o podemos reducir términos semejantes. Entonces, de lo cual resulta que el ángulo gamma es igual al ángulo beta. Y aquí lo único que hice fue operaciones indicadas o simplificación, simplemente una simplificación, esa sería la justificación. Ahora, si el ángulo gamma, perdón, es igual al ángulo beta, esto quiere decir que este es igual a este, y si se fijan por la misma forma de las condiciones en las cuales están dispuestos este par de ángulos, pues entonces fíjense que el ángulo gamma y el ángulo beta son alternos internos. Pero además de que son alternos internos, son iguales. Entonces, y esto es por definición de ángulos alternos internos. Ángulos alternos, vamos a decir, alternos internos. Ahora, si yo ya tengo, perdón, un par de ángulos que son alternos internos, pero además acabo de demostrar que son iguales, por el teorema número 1, vamos a recordar el teorema número 1, aquí está, este es el teorema 1, si tengo dos rectas intersectadas por una transversal, determinan alternos internos congruentes, es decir, iguales, entonces las rectas son paralelas. Por lo tanto, muchachos, como acabo de demostrar que el ángulo alfa y el ángulo gamma, perdón, y el ángulo beta son alternos internos, pero además iguales, ya eso sería suficiente para afirmar que el ángulo, la recta L1 es paralela a la recta L2. Y la justificación es por el teorema 1, en donde si dos rectas son cortadas por una transversal y determinan
ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Sale? Entonces, puedo dejarlo como teorema 1, pero obviamente si, por ejemplo, ustedes están en una prueba y dicen teorema 1, pues ya hemos visto muchos teoremas 1, ¿no? Entonces, sí les pediríamos ahí que tuvieran cuidado al momento de justificar, escribiendo ya prácticamente qué teorema están utilizando, ¿sale? Porque si no, va a ser como bastante confuso. Estos chicos, como se podrán dar cuenta en este caso, pues fue muy sencillito realmente demostrar eso porque ya teníamos el antecedente de las condiciones del teorema 1, entonces pues simplemente fue buscar en las condiciones necesarias para demostrar la congruencia entre los alternos internos y de esta manera ya demostramos que el ángulo L1 y L2 son paralelas, siempre y cuando si se determinan ángulos alternos colaterales internos suplementarios. ¿Sale? Si yo tengo un par de ángulos como alfa y como beta que son suplementarios, entonces ya puedo afirmar sin lugar a dudas que las rectas que están determinándose son paralelas, ¿sale? Entonces vamos a ver el siguiente teorema, chicos, el teorema número 6. Y el teorema número 6 es como el teorema número 2 con respecto al teorema número 1, ¿sale? Si ustedes se acuerdan, demostramos que eran alternos internos, que si eran alternos internos iguales, entonces las rectas son paralelas. Entonces, en el siguiente teorema demostramos que si eran paralelas, entonces los alternos internos son iguales. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a dar simplemente ahora el otro par de ángulos, que son los colaterales internos, ¿sale? Entonces, voy a tener así, si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos colaterales internos que se determinan son suplementarios. Entonces aquí lo que vamos a demostrar sería la parte como más importante, ¿no? Es decir, si ya tengo las rectas que son paralelas, entonces ya puedo afirmar, o podría afirmar a partir de este teorema, que las rectas que van a estar ahí, que los ángulos colaterales internos van a ser suplementarios. Ahí está, voy a dibujar mis rectas paralelas, aquí sí puedo afirmar que son paralelas, aquí está la transversal, L1, L2, y voy a dar un par de ángulos, alfa y beta otra vez, ¿sale? Entonces ahora, la hipótesis que yo tengo es que L1 es paralela a L2, que T es una recta transversal, ¿sale? Entonces estas son mis hipótesis simplemente. Y por la tesis, lo que yo quiero demostrar ahora es que el ángulo alfa más el ángulo beta suman dos rectos, igual a 180 grados. ¿Sale? Entonces, pues vamos a comenzar con eso. El plan de la demostración, chicos, va a ser muy similar a lo que hicimos hace un momentito. Si ustedes se fijan, lo que hicimos hace un ratito fue tratar de encontrar un ángulo que me sirviera para comparar con uno de los dos, alfa o beta. Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si esta recta y esta recta son paralelas, pues entonces se vale todo lo que ya demostramos, los alternos internos, los correspondientes que ya se demostraron, ¿sale? Entonces el teorema 1, 2, 3 y 4 ya se vale, incluso el teorema 5 ya se vale. Entonces aquí ustedes se podrán dar cuenta que lo que yo necesito es comparar este ángulo con alguno que está aquí. Y aquí a gritos me estaría pidiendo, por ejemplo, compararlo con este ángulo. Y vamos a llamarle este ángulo gamma, ¿sale? Entonces, si se fijan, el plan de la demostración va a ser el siguiente. Este ángulo alfa y este ángulo gamma, por definición, son alternos internos. Y como son alternos internos y son paralelas L1 y L2, pues van a ser iguales. Ya tengo ahí una parte importantísima. Ahora, como este es igual a este, y además a gamma y beta son adyacentes, entonces estos dos suman 180, entonces pues ya se sabrán el final de la demostración, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo, ya está. O sea, es prácticamente directa esta demostración. Lo que tendríamos aquí es en el punto número 1, la hipótesis. Número 2, pues vamos a poner, por ejemplo, en este caso, que el ángulo alfa y el ángulo gamma son alternos internos entre paralelas, porque ya me dieron que L1 y L2 son paralelas, ¿sale? Entonces aquí, esto es por definición de ángulos alternos internos, o sea, este es bastante directo. Ahora, si ya tengo que son alternos internos entre paralelas,
Pues obviamente lo único que te puedo afirmar, o lo que puedo afirmar, mejor dicho, es que el ángulo alfa es igual al ángulo gamma. Y esto es por los ángulos alternos internos, los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes. No recuerdo si era el teorema 3 o el teorema 4, pero pues ya lo habíamos demostrado. Creo que de hecho era el teorema 2, de hecho, yo creo. Entonces, además, como el número 4, pues como les dije, pues el ángulo beta más el ángulo gamma, perdón, vamos a ponerlo así, ángulo beta y ángulo gamma son adyacentes. ¿Vale? Y esto de que son adyacentes es por definición de ángulos adyacentes. Y los ángulos adyacentes, si ustedes se acuerdan, son los ángulos que están sobre una misma línea y un lado de terminal de uno es el lado inicial del otro. Entonces, si son ángulos adyacentes, automáticamente ángulo beta más el ángulo gamma suman 180 grados. Y esto es por definición de ángulos adyacentes. También lo podemos poner así, o los ángulos adyacentes, la suma de los ángulos adyacentes es igual a su 180, la sumatoria de ángulos, vamos a ponerlo así, adyacentes igual a 180. Como se puede dar cuenta, yo utilizo un poquito de notación, nada más para escribir menos, ¿sale? Entonces, pues obviamente, chicos, lo que ya tengo acá, fíjense, es que ya estoy diciendo que estos dos suman 180. Pero además ya tengo que el ángulo alfa es igual al ángulo gamma. Entonces, pues simplemente por una simple sustitución, o sea, estoy haciendo una sustitución, voy a tener entonces que el ángulo beta, vamos a poner así, ángulo beta más el ángulo alfa, pues suman 180 grados. El número 7 sería por sustitución, dado que, vamos a ponerlo así, dado que ángulo gamma era igual al ángulo alfa. Y pues ya de esta manera ya tendríamos que el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios. Suplementarios. ¿Y por qué? Porque suman 180 grados. Este es el número 6, perdón. Por definición de ángulos suplementarios. Por definición de ángulos suplementarios. Entonces, quiero que también ustedes noten toda la importancia de las definiciones anteriores que hemos estado trabajando. De hecho, si ustedes se fijan, las estoy usando constantemente. Por eso es bien padre geometría. O sea, geometría por esa parte es una de las cosas que más me gustan de la geometría, porque es todo muy sencillo en términos de ver que es un edificio que se va construyendo ladrillo a ladrillo. O sea, no puedo poner un ladrillo si antes no he puesto uno que lo va a sostener, ¿sale? Entonces, si yo quiero avanzar un poquito más en términos de la geometría, en términos de los teoremas, necesito buenas bases. Por eso les decía que para estudiar esta asignatura habrá que aprenderse cosas, memorizar algunas cosas. Muchachos. Hay que poner en funcionamiento nuestra memoria en esta asignatura porque me sirven un montón todas esas definiciones. Lo más importante, chicos, que quiero que también ustedes noten, es que eventualmente en otras asignaturas donde tengamos que geometrizar, por ejemplo, el espacio o alguna situación problema, vamos a tener que emplear las propiedades geométricas que ustedes tienen allí. Entonces, por eso es bien importante que todo esto quede muy claro para que cuando resolvamos problemas en otras disciplinas, por ejemplo, el cálculo, por decir un caso, pues ahí ustedes se van a dar cuenta que necesitamos, por ejemplo, entender qué es un triángulo isósceles, si me dan algunas condiciones de paralelismo, si me dan un cuadrilátero, si me dan un triángulo, pues entonces necesito elaborar ciertos resultados, utilizarlos a partir de la teoría vista en esta asignatura. ¿Sale? Entonces, por ahí la importancia. Y por último, chicos, vamos a demostrar el último teoremita del día de hoy, el teorema 7, que como les dije, aunque ya está en la tarea, me gustaría revisarlo con ustedes y si ustedes encuentran otra demostración que pueda ser un poquito más sencilla, pues adelante, ¿sale? Entonces, el teorema número 7 dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. O también si ustedes quieren verlo, es igual a dos rectos. ¿Sale? En algún momento, en algún teoremita, así lo van a encontrar también.
Entonces, pues vamos a dibujar un triángulo cualquiera, ¿sale? Entonces, como se acuerdan, ya tengo esta herramienta bien padre, no la conocía, ahí está. Tengo un triángulo cualquiera, este es el triángulo ABC, vamos a llamarlo de esta manera para nombrar los vértices de este triángulo. Y vamos a demostrar aquí, voy a tener tres ángulos, por ejemplo, el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3. Les voy a llamar así. ¿Sale? Entonces, la hipótesis que me dan es que tengo que el triángulo ABC es un triángulo cualquiera. ¿Vale? Y obviamente el ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 son ángulos internos del triángulo ABC. Es importante mencionar que son internos, muchachos, porque ahí lo que estábamos tratando de ver es que estos ángulos sí están determinados por los vértices y por los lados del triángulo, ¿sale? Entonces, recuerden que es muy diferente hablar de cualquier ángulo que a un ángulo interno, porque puedo considerar que fuera un ángulo externo. Y la tesis, lo que queremos demostrar, chicos, es que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Este resultado, muchachos, lo hemos utilizado un montón de veces. De hecho, hay muchas maneras de demostrar esta situación. Una manera, por ejemplo, que se pueden encontrar allí en internet o en algún otro lado, algunos hacen algo así como que romper, por ejemplo, el triángulo. Es bien interesante esta demostración. Rompen el triángulo en tres partes, o sea, en tres secciones, vamos a decirlo así. Sección 1, en la sección 2 y en la sección 3. Y lo que hacen es acomodar estos ángulos. Así ponen el 1, después van a poner el 2 por acá, por ejemplo, no sé, y ¿qué creen? Aquí tiene que ir el 3. Y todos estos tres ángulos están sobre una línea. Es bien bonita esa demostración. Pueden encontrarla en internet, está bien padre. Obviamente es una demostración un poco más constructiva o más visual, si ustedes quieren verlo así, pero lo que nos compete a nosotros ahora es tratar de formalizar eso, porque al final de cuentas ahí hay una situación en la cual no se estaría utilizando los teoremitas que estuvimos trabajando, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a tratar es de formalizar la idea. Bueno, para demostrar este teorema, muchachos, lo que voy a trabajar es, vamos a prolongar un lado del triángulo. Por ejemplo, voy a prolongar este lado, este de aquí, voy a prolongar y me voy a fijar en el ángulo externo que se forma, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, sí puedo decir que este es un ángulo externo del triángulo, ¿sale? Recuerden que el ángulo externo se define como la prolongación de uno de los lados a partir de un vértice y se considera ese ángulo formado con uno de los lados del triángulo, ¿sale? Entonces eso es bien importante que ustedes lo recuerden también. Pero una cosa importante que voy a hacer acá es voy a hacer un trazo auxiliar. El trazo auxiliar que voy a construir para demostrar el teorema es que me voy a elaborar una recta que sea paralela al lado AC, pero que pase por el punto B. Es decir, voy a construir una paralela aquí. ¿Sale? Así. ¿Ok? Entonces, esta recta va a ser paralela a esta. ¿Vale? Esa va a ser mi construcción auxiliar. Obviamente, si acabo de trazar paralelas entre rectas, y esto lo puedo hacer por una cuestión de construcción, pues se me van a determinar ángulos entre paralelas. Como por ejemplo, podrán darse cuenta que esta recta que estoy señalando ahorita, esta CB, pues va a ser una transversal, ¿no? A estas dos rectas paralelas. Pero además, esta recta de aquí también va a ser una transversal a estas paralelas. O sea, va a quedar, vamos a poder determinar muchos ángulos ahí, los ángulos internos, colaterales, alternos internos, correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, hago con eso, entonces por eso me va a servir esta construcción, ¿sale? Entonces, pues vamos a elaborar la demostración. En el número 1, ustedes saben, siempre van a ser mis hipótesis. En el número 2, vamos a levantar, sí, o a construir, si ustedes quieren decir, no, vamos a poner así, trazaremos, sí, la recta, vamos a llamarla de alguna manera Y, vamos a ponerle Y a esto, la recta BY, voy a ponerlo acá, paralela a AC, ¿sale? A este lado, la recta BY paralela a BC. Y pues que se prolongue, ¿no? O sea, al final de cuentas también tracé sobre la prolongación, vamos a poner así,
sobre la prolongación AB y que pasa por el punto B. Obviamente por acá es importante que haga eso, porque si no ya no se estaría elaborando o ya no se tendría una recta paralela, o mejor dicho, una secante, ¿no? Y esto, la justificación de esto es una construcción auxiliar, chicos. Una construcción auxiliar. Además, por dos puntos siempre puedo pasar una recta, a partir de una recta y un punto, puedo determinar un comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, todas esas nociones que ya estuvimos como trabajando. Bueno, si ya elaboré esta recta paralela, muchachos, pues ustedes se podrán dar cuenta que tengo transversales, ¿sale? Entonces, dense cuenta de algo, que tengo que estos ángulos que están aquí, voy a seleccionarlos acá, voy a seleccionar otro color, a ver, estos ángulos que tengo aquí, estos tres, ¿qué creen? Son suplementarios, ¿no? ¿Por qué? Porque están sobre una misma línea, es decir, son colineales, además de que son adyacentes, esos tres ángulos son adyacentes entre sí. Entonces, pues vamos a determinar eso y vamos a llamarle a este alfa y a este le vamos a llamar beta. ¿Sale? Entonces vamos a tener lo siguiente. El número 3 tendría que el ángulo alfa más vamos a ponerlos en orden mejor, ¿no? El ángulo 2 más el ángulo alfa más el ángulo beta son iguales a 180. O mejor dicho, antes de esto, antes de que sean iguales, y son adyacentes. Vamos a ponerlo así. Y eso número 3, por definición de ángulos adyacentes. Están sobre una misma línea, un lado de uno es el lado terminal del otro, pero recuerden que no nada más se vale entre dos, se puede valer varios ángulos, pero siempre cumplan con la propiedad de que estén sobre una misma línea. Entonces, ahora sí, en el punto número 4 voy a sumarlos. Y dada la propiedad de adyacentes, pues van a sumar 180, ¿no? Entonces aquí los ángulos adyacentes son suplementarios, vamos a poner así, suplementarios. Entonces, entre ellos tres van a sumar 180. Ahora, fíjense de algo, estuve hablando de rectas paralelas, ¿no? O de que tengo rectas paralelas. Voy a borrar por un momentito, no todo. No, tampoco. A ver, voy a borrar, no, hombre. Vamos a ver si puedo borrar algo. Ándale, eso es lo que quería borrar. Ups, no, lo volví a borrar. Ahí está, eso es lo que quería borrar. Y voy a poner acá al ángulo alfa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que el ángulo beta, esta es paralela a esta es paralela a esta, ¿no? Y esta es una transversal. Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 2. ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿no? Porque son uno interno, otro externo, y están del mismo lado de la transversal. Entonces, este ángulo y este ángulo son correspondientes. Entonces vamos a escribir eso. Número 4, perdón, número 5, número 5. 5. El ángulo 1 y ángulo beta son correspondientes entre paralelas. Entonces esto es por definición de ángulos correspondientes. Ahora, si el ángulo 1 y el ángulo beta son correspondientes entre paralelas, ¿cómo son? Efectivamente, chicos, son iguales. El ángulo 1 es igual al ángulo beta. Entonces aquí lo que tengo es que ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes. No me acuerdo si era el teorema número 1, número 2, número 3, pero ya lo habíamos demostrado. Ahora, me voy a fijar en otro ángulo, muchachos. ¿En cuál creen? En el ángulo alfa. Si se fijan, lo que yo quiero es sustituir alfa y beta por el 1 y el 3 para decir que 1 más 2 más 3 es igual a 180, o es decir, los ángulos internos. ¿Sale? Entonces es el plan de la demostración. Entonces, ahora fíjense que cómo es el ángulo beta que estaría aquí y es el ángulo 3. Fíjense otra vez, tengo paralelas, por eso mi construcción auxiliar es bien útil, y esta es una transversal. Entonces el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿qué creen que son? Alternos, internos, entre paralelas. Efectivamente, muchachos, ahí ya está todo terminado. Número 7, ángulo alfa y ángulo 3
voy a poner así, son alternos internos entre paralelas. Y esto es por definición de ángulos alternos internos. Obviamente, si esos dos ángulos son alternos internos, entonces el ángulo alfa es igual al ángulo 3. Y esto es porque ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes o iguales, es lo mismo, sale nada más por estar ser congruente con el teorema. Ahora, en el caso número 9, pues fíjense que ya tenemos el ángulo esto me va a servir. Tengo que el ángulo 1 es igual al ángulo beta y el ángulo alfa es igual al ángulo 3. Por lo tanto, chicos, pues yo tendría simplemente que sustituir, ¿no? Entonces, el ángulo 2 más el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180. Si yo hago una sustitución, entonces tendría que el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 1 es igual a 180. Hice una sustitución y ordenando, pues tendría que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Y entonces aquí lo que ya tendríamos es por el término de sustitución. ¿Y qué creen? Pues ya demostré que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 son igual a 180. Por lo tanto, el ángulo 10, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 son suplementarios. Y como son internos, definición de ángulos suplementarios, pues ya acabo de demostrar lo que debía demostrar. Y también aquí me faltó, no cerré lo cual debíamos demostrar. ¿No? Vamos a cerrarlo bien para tener aquí mucho caché. Debíamos demostrar. Entonces, chicos, acabamos de concluir en este momento, pues el teoremita este, ¿no? Ya demostramos que la suma de esos tres ángulos interiores a un triángulo son igual a dos rectos, o lo que es lo mismo, son iguales a 180 grados. Bien bonito, es un tema bien bonito, bien padre. Entonces, ahí ustedes se les quedan pendientes otras demostraciones en la tarea. Ojalá puedan concluir los muchachos. Y de mi parte sería todo por el momento. Mañana viernes que tenemos clase, nos vemos en la clase para continuar trabajando ahora sí y avanzar en la unidad de cuadriláteros. Chicos, un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente sesión.